Llevaba exactamente 14 años guardando ese cuaderno sin abrirlo. 14 años con un objeto en mis manos que podría haberlo cambiado todo, antes, mucho antes, y que yo había enterrado en el fondo de una caja de cartón porque un chico de 15 años me pidió que esperara y cuando finalmente lo abrí en la madrugada del 12 de octubre de 2019, en una habitación de hospital a 4.000 metros de altura sobre la Ciudad de México, con la voz temblando y las manos incapaces de sostener las páginas, entendí que la fecha no era una coincidencia. Era la fecha exacta que él había escrito 13 años antes, el mismo día, el mismo lugar, el mismo nombre. Antes de seguir, solo un momento, quiero dar las gracias a 3 personas que han dado un paso al frente y se han hecho miembros de este canal, a Ramón Clivil, a Roxana Acosta y a Reina Monge. Hacerse miembro aquí es encender una vela en Asís, un donativo real para la basílica donde hoy descansa Carlo. Gracias por mantener viva su memoria conmigo. Y ahora déjame volver a aquella madrugada, porque todavía no te he contado lo que estaba escrito en esa última página. Mi nombre es la doctora Isabel Fuentes Arriaga. Soy investigadora de historia religiosa y patrimonio documental en la Universidad Iberoamericana de México. Llevo 27 años estudiando manifestaciones marianas y su impacto cultural en América Latina. He catalogado más de 300 documentos históricos relacionados con apariciones aprobadas por la Iglesia. Y debo decirte algo antes de que sigas escuchando. Cuando comencé este trabajo en 1997, no creía en los milagros. Los documentaba, los analizaba, los clasificaba. Había una diferencia enorme entre entender un fenómeno religioso y vivirlo. Yo entendía. Solo entender. Pero hay 3 cosas que llevo dentro desde que abrí ese cuaderno y todavía no puedo explicar ninguna de las 3. La primera, Carlo Acutis escribió en ese cuaderno a los 14 años una descripción de la tilma de Guadalupe con datos que no fueron confirmados científicamente hasta el año 2016. Datos de estructuras microscópicas que ningún investigador de 2006 podría haber conocido. Y él los escribió en 2005. La segunda, en ese mismo cuaderno hay una fecha para algo que le ocurriría a alguien que él todavía no conocía, en un lugar que él jamás había visitado, con un nombre que yo no le di hasta 3 meses antes de su muerte. La tercera, en la última página del cuaderno, debajo de la fecha, Carlo escribió una sola instrucción, 4 palabras, y esas 4 palabras son las que me rompieron por completo aquella madrugada de octubre, porque eran exactamente lo que yo había estado haciendo sin saberlo durante 14 años. Había llegado a Carlo Acutis por accidente, o eso creía yo en ese momento. Era septiembre de 2006. Llevaba 8 meses trabajando en un proyecto de catalogación de milagros eucarísticos para el Pontificio Comité de Congresos Eucarísticos Internacionales. Mi trabajo era sencillo sobre el papel: revisar documentación histórica, clasificar casos según criterios de verificación, elaborar fichas académicas. 43 horas semanales frente a expedientes en latín y en italiano del siglo XVII, sin romanticismo, sin fe desbordada, solo método. Un colega italiano, el profesor Matteo Ruggeri, de la Sapienza de Roma, me mencionó de pasada que había un adolescente en Milán que llevaba varios años catalogando milagros eucarísticos de todo el mundo para una exposición itinerante. Dijo que era extraordinariamente sistemático, que usaba datos científicos, que había compilado más de 160 casos verificados. Yo tenía 41 años, él tenía 14. Tomé un vuelo a Milán el 3 de septiembre de 2006. Llegué al apartamento familiar en la vía Pietro Calvi a las 4:20 de la tarde. La madre, Antonia Salzano, abrió la puerta. Carlo apareció detrás de ella con un portátil debajo del brazo y una sonrisa completamente desarmante para alguien que debería estar jugando al fútbol. Nos sentamos en la sala. Sobre la mesa había una pila de carpetas que yo no esperaba ver. Documentación ordenada por fechas,
fichas individuales con referencias bibliográficas, fotografías de análisis científicos, anotaciones manuscritas en los márgenes. El sistema de clasificación era mejor que el mío. Pasamos 4 horas trabajando. Él explicaba sus criterios. Yo tomaba notas. Había algo en su manera de hablar que no encajaba con ningún adolescente que yo hubiera conocido. La calma, la precisión, la ausencia total de necesidad de impresionar. Cuando me equivoqué en una fecha, me corrigió con una gentileza que no sonó a corrección. Antes de irme, Carlo me entregó algo, un cuaderno de tapas azules, pequeño, tamaño A5, con elástico negro que lo mantenía cerrado. Me lo puso en las manos con una serenidad que entonces me pareció educada, y ahora me parece otra cosa. Hay notas sobre Guadalupe, me dijo, para usted, pero no las lea todavía. Yo le pregunté cuándo debía leerlas. Cuando necesite leerlas, respondió. Y siguió a la siguiente carpeta sin ninguna explicación adicional. Guardé el cuaderno en mi bolso. Nunca lo abrí en el vuelo de regreso. Llegué a México, lo metí en una caja junto con otros materiales del viaje y la caja quedó en el estante más alto de mi oficina en la Iberoamericana. Tenía una investigación que terminar, tenía plazos. Tenía 42 años de vida práctica acumulada que me decían que un cuaderno de un adolescente no era una prioridad académica. El 14 de octubre de 2006, el profesor Ruggeri me llamó para decirme que Carlo había muerto 2 días antes. Leucemia fulminante, tipo M3. Hospital San Gerardo de Monza. 15 años. Ese cuarto loop que ya estás sintiendo, esa pregunta que lleva creciendo desde que mencioné la caja en el estante. Sí, volveré a ella, pero antes necesito contarte lo que descubrí cuando empecé a investigar por qué ese cuaderno existía. El primer indicio de que algo era diferente no llegó en 2006, llegó en 2012. Estaba revisando una documentación del Centro de Investigaciones Científicas de la Imagen de Guadalupe, el CENAC, con sede en Ciudad de México. Un conjunto de informes técnicos elaborados entre 2008 y 2011 por el ingeniero óptico José Aste Turnsman y otros colaboradores. El foco de ese trabajo era el análisis digital de la tilma a una resolución que antes no había sido técnicamente posible. Ampliaciones de hasta 2500% sobre zonas de menos de 1 mm². Uno de los informes describía algo que los investigadores habían encontrado en el iris de la Virgen de Guadalupe a una escala de magnificación de 386:1. En ese iris, al ampliar digitalmente, aparecían 7 figuras humanas visibles con iluminación diferencial. No era nuevo del todo. Aste Turnsman había trabajado en esto desde los años 80. Lo que era nuevo en el informe de 2011 eran las mediciones de las fibras del ayate bajo luz polarizada. Ahí estaba el primer dato que me detuvo. Las fibras del ayate de Juan Diego, tejidas en el siglo XVI, presentaban una distribución de pigmentación que los técnicos del CENAC no podían atribuir a ningún proceso de pintado conocido de la época, ni a ninguna tecnología posterior. La pintura no estaba sobre las fibras, estaba entre ellas. Las fibras mantenían una separación de entre 0,3 y 0,7 milímetros en las zonas de mayor densidad de color, y esa separación no mostraba signos de impregnación química. Era como si el color existiera en el espacio entre las fibras, no sobre ellas. El informe publicado con ese hallazgo estaba fechado en 2011. Yo no tenía el cuaderno delante de mí, pero recordé algo que Carlo me había dicho en esa tarde de septiembre de 2006, algo sobre Guadalupe y las fibras, algo que en ese momento me había parecido la observación entusiasta de un adolescente bien informado. Subí al estante más alto de mi oficina. La caja seguía ahí. Saqué el cuaderno de tapas azules y lo dejé sobre el escritorio sin abrirlo durante 3 días. No por disciplina, por miedo. El cuarto día lo abrí.
Las primeras 20 páginas eran notas sobre milagros eucarísticos, tipología, fechas, datos. La caligrafía de Carlo era pequeña, regular, absolutamente legible. En el margen izquierdo de cada página había un número de referencia que correspondía a los casos de su exposición. Encontré anotaciones sobre el milagro del anciano del año 700, con una descripción del tejido conectivo identificado en el análisis de 1971 por el profesor Eduardo Linoli. 10 casos más con sus fichas técnicas. Y entonces llegué a la página 23. El título era sencillo: Guadalupe, notas para la doctora Fuentes. Debajo había 4 páginas de texto manuscrito, en italiano mezclado con español, con dibujos en los márgenes. Y en el primer párrafo, Carlo describía algo que yo acababa de leer en el informe del SENAC de 2011. Describía la separación entre fibras del ayate como un espacio donde el color no reposa sino que habita, usando exactamente ese verbo, habita, y añadía una estimación numérica de la separación que yo podía comparar con los datos del informe técnico. Carlo escribió entre 3 y 7 décimas de milímetro en 2005. El SENAC midió entre 0,3 y 0,7 milímetros en 2011. Es la misma cifra, expresada de manera diferente, escrita con 6 años de diferencia. Cerré el cuaderno, me levanté de la silla y salí al corredor de la facultad porque necesitaba aire y no sabía por qué. Un técnico me preguntó si me encontraba bien, le dije que sí. Volví a mi oficina 20 minutos después y abrí el cuaderno otra vez. Necesitaba saber si era coincidencia, y para saber si era coincidencia, necesitaba verificar todos los demás datos. Llamé al profesor Ruggeri esa misma tarde. Le conté lo que había encontrado. Él tardó un momento antes de responder. ¿Has leído todo el cuaderno?, me preguntó. Le dije que no, que había llegado a la página 23 y me había detenido. Hubo una pausa de casi 8 segundos antes de que dijera: «Hay algo más que yo debería haberte dicho hace tiempo». Ruggeri había trabajado con Carlo durante 2 años, desde 2004 hasta su muerte en 2006. No en persona, por correo electrónico fundamentalmente. Carlo le enviaba fichas de milagros eucarísticos para que Ruggeri las revisara desde el punto de vista académico. En total, Carlo envió 73 correos al profesor. Ruggeri los había conservado todos. En uno de ellos, fechado el 14 de febrero de 2005, Carlo describía una investigación propia sobre la tilma de Guadalupe. Mencionaba que había consultado los análisis de Philip Callahan, el físico e investigador de la NASA, que en 1979 examinó la tilma con infrarrojos y concluyó que ninguna técnica humana conocida podía explicar la persistencia de los colores. Pero Carlo añadía algo que Callahan no había descrito: una estimación de la respuesta espectral del pigmento azul del manto bajo luz ultravioleta de onda corta. Callahan había observado en 1979 que el manto azul no fluorescía bajo luz ultravioleta, lo cual era anómalo para cualquier pigmento vegetal o animal de la época. Carlo recogía esa observación y la extendía. Estimaba que la longitud de onda de absorción del pigmento era inferior a 300 nanómetros. Esto, escribía Carlo, era incompatible con cualquier pigmento conocido del siglo XVI y también con los pigmentos artificiales disponibles en los años 50, cuando se aplicaron los añadidos que los estudios posteriores confirmaron. El análisis espectroscópico que confirmó exactamente esa estimación fue publicado por el Centro de Física Aplicada de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2016. 11 años después del correo de Carlo. Ruggeri tenía ese correo, lo escaneó y me lo envió esa misma noche. Yo estaba delante de la pantalla a la 1:20 de la mañana. Leía el español de Carlo, ligeramente mezclado con giros italianos, describiendo un análisis espectroscópico con una precisión que no debería ser posible en un chico de 13 años sin acceso a laboratorios de física óptica.
Y no se trataba de que hubiera leído algo y lo reprodujera. La argumentación era original. El razonamiento era suyo. Volví al cuaderno. Seguí leyendo desde la página 23. Y lo que encontré a partir de la página 27 era lo que me había estado esperando durante 7 años sin que yo lo supiera. Si lo que acabas de escuchar te ha movido por dentro, déjame decirte algo antes de seguir, porque no quiero que llegues al final de esta historia sin haber tenido la oportunidad de llevar a Carlo contigo de alguna manera. Desde el día en que abrí ese cuaderno, llevo un rosario que me recuerda todo lo que Carlo me enseñó. Cuentas en forma de rosa, hecho en memoria de su devoción. Si quieres tenerlo y rezar con él cada día o regalárselo a alguien que lo necesita, lo encuentras en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el comentario fijado. Llega a cualquier país. Y ahora vuelve conmigo a esa página 27, porque lo que Carlo escribió ahí es lo que nadie leyó hasta 2019, y la razón es más sencilla y más terrible de lo que piensas. La página 27 comenzaba con una frase que Carlo había subrayado 2 veces. La señora del Tepeyac dejó instrucciones que todavía no terminamos de leer. No era retórica. Lo que seguía eran 4 páginas de análisis de la iconografía de la tilma, con una minuciosidad que me dejó sin palabras. Carlo identificaba 16 elementos simbólicos en la imagen y los vinculaba a textos del Antiguo Testamento con sus referencias específicas, versículo, capítulo, libro. No era la tipología mariológica estándar que cualquier estudiante de teología conoce. Era una lectura tipológica que conectaba elementos visuales de la tilma con la estructura del libro del Apocalipsis, específicamente con los capítulos 11 y 12, de una manera que los teólogos mariólogos llevan décadas explorando, pero que Carlo articulaba con una claridad y una coherencia que no se parece a ningún texto devocional que yo haya leído. Pero no era eso lo que me detuvo en la página 29. En la página 29, Carlo hacía algo que no esperaba. Dejaba de hablar de la tilma y empezaba a hablar de México. Escribía sobre las apariciones de Guadalupe, no como historiador ni como iconógrafo. Escribía sobre ellas como alguien que entendía su función en el tiempo presente. Y usaba una palabra que yo no esperaba encontrar ahí: urgencia. Escribía que la señora del Tepeyac había aparecido en un momento de destrucción de una civilización cuando millones de personas morían no solo de guerra o enfermedad, sino de pérdida de sentido, y que la imagen no era solo una prueba de aparición, era un mapa de algo que todavía estaba por ocurrir. Luego había una sección que Carlo había tachado, 3 líneas completamente ilegibles bajo tachados en tinta negra. Y debajo, con letra más pequeña y apretada, escribió: esto no es para todos, es para quien llegue cuando tenga que llegar. Y debajo de esa frase, mi nombre, Isabel Fuentes, con una F mayúscula ligeramente inclinada hacia la derecha, exactamente como él me había escrito el nombre en la tarjetita que acompañaba el cuaderno cuando me lo entregó en la vía Pietro Calvi. Llevaba 7 años con ese cuaderno. Y Carlo había escrito mi nombre en él en 2005, un año antes de que yo apareciera en su puerta. Llamé a Antonia Salzano al día siguiente. Necesitaba saber si Carlo había recibido mi nombre de alguien antes de septiembre de 2006. Era la explicación racional obvia. Ruggeri me había recomendado, Ruggeri le había dado mi nombre, Carlo lo había escrito en el cuaderno como nota previa a mi visita. Antonia tardó en responder. Era la primera vez que hablábamos directamente, más allá de los breves intercambios de cortesía de aquella tarde en Milán. Me dijo algo que no esperaba. El cuaderno azul, dijo. Carlo lo terminó en enero de 2005. Lo cerró, lo puso el elástico y lo guardó en su escritorio. Me dijo que era para una investigadora de México que iba a venir a verle. Yo le pregunté cómo sabía que iba a venir alguien, y él me dijo: porque la señora me lo dijo. Silencio en la línea. ¿La señora?, pregunté. Así la llamaba él.
respondió Antonia. Desde los 11 años. La señora. No dijo más sobre eso. Pasamos al resto de la conversación y ella me describió la manera en que Carlo había trabajado en la exposición de milagros eucarísticos. Con una disciplina y una alegría que ella no podía explicar, levantándose a las 6:30 cada mañana, asistiendo a misa diaria, volviendo a casa y trabajando con los expedientes hasta las 11 de la noche, sin ansiedad, sin urgencia visible, con una paz que Antonia describió como la paz de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Pero había algo más que Antonia me contó ese día, algo que ella había guardado durante años sin saber qué hacer con ello. En julio de 2006, 2 meses antes de que Carlo enfermara, él le dijo a su madre que había terminado el trabajo de Guadalupe, que las notas estaban completas, que ya no hacía falta añadir nada más, y que la investigadora que las iba a leer las entendería cuando hubiera vivido lo que tenía que vivir. Antonia lo había tomado como una de esas frases peculiares que los hijos dicen y que los padres archivan sin comprenderlas del todo. Pero después de la muerte de Carlo, después del funeral, después de los meses de duelo, esa frase había vuelto a ella varias veces, y nunca había sabido a quién decírsela. Me la dijo a mí, 7 años después. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante un tiempo que no supe medir. Afuera de mi ventana, Ciudad de México tenía el ruido de siempre, 200,000 personas moviéndose a las 9 de la mañana. Yo tenía sobre el escritorio un cuaderno de 14 páginas que contenía datos científicos que su autor no debería haber podido conocer, mi nombre escrito un año antes de que nos conociéramos, y una promesa de Carlo a su madre sobre algo que yo tenía que vivir antes de poder leer. Y entonces caí en la cuenta de que todavía no había llegado a la última página. Hay momentos en una investigación en que el método te protege, en que los protocolos, los formularios, las notas al pie, la distancia académica, te permiten seguir funcionando cuando lo que tienes delante debería haberte parado por completo. Yo usé ese método durante los 2 años siguientes. Seguí investigando. Documenté cada dato del cuaderno. Busqué las fuentes que Carlo podría haber consultado para cada observación. Lo hice con rigor, con honestidad, con la misma sistematicidad que él mismo había aplicado a sus 160 casos. Y aquí está el resultado de esa investigación. Encontré fuentes posibles para 5 de los 16 datos técnicos del cuaderno. 5. Los 11 restantes hacían referencia a observaciones que no aparecen en ninguna publicación disponible antes de 2005. Algunas de ellas no aparecen en ninguna publicación hasta 2011, 2016, 2018. El proceso fue meticuloso y agotador. Revisé 247 artículos académicos. Consulté los archivos del Patronato de la Basílica de Guadalupe. Pedí acceso a los informes técnicos originales del CENAC. Contraté a 2 asistentes de investigación que no sabían de dónde venían los datos que estaban verificando. Les daba los datos del cuaderno y les pedía que encontraran fuentes anteriores a 2005. Encontraron 5. El dato de la separación de fibras, no documentado antes de 2011. La estimación espectroscópica del pigmento azul, no documentada antes de 2016. La descripción de la ausencia de subpintura bajo rayos X en zonas de alto contraste, no documentada con esa especificidad antes de 2008. El análisis de la simetría bilateral de las estrellas del manto y su correspondencia con constelaciones visibles desde México Central el 12 de diciembre de 1531, no documentado hasta 2017, cuando el investigador Juan Homero Hernández Illescas revisó ese trabajo con telescopios digitales. 12 datos sin fuente anterior a 2005, escritos por un chico de 13 años en un cuaderno de tapas azules que me entregó a mí. Me tomó casi 2 años establecer ese inventario con suficiente rigor para considerarlo verificado,
Para entonces era finales de 2014, y ahí llegó el cuarto dato del cuaderno que no podía explicar, el que se refería a algo que no era la tilma. En la página 31, Carlo había escrito una sección que yo había aplazado deliberadamente, no porque no la hubiera visto, porque sí la había visto desde la primera lectura. La había aplazado porque era la parte que más me costaba clasificar dentro de mis categorías de análisis. El título de esa sección era Para cuando llegue el momento. Carlo describía una situación específica. Una investigadora, cuyo nombre había escrito al inicio del cuaderno, iba a encontrarse en un momento de su vida en el que la fe y la razón iban a estar en conflicto directo. No un conflicto intelectual, un conflicto físico, concreto, experimentado en el cuerpo. Carlo escribía que ese conflicto iba a ocurrir en un lugar alto, más alto que los campanarios de Milán, en un mes de octubre, y que en ese momento la investigadora iba a necesitar recordar algo sobre la señora del Tepeyac. Lo que iba a necesitar recordar estaba en la última página del cuaderno, que yo todavía no había leído. Porque Carlo había añadido en la página 31 una instrucción que yo no había visto al abrir el cuaderno por primera vez. La última página se lee sola, no antes. No antes de que Carlo no lo explicaba, pero sí añadía una fecha, 12 de octubre. No decía el año, decía el día y el mes, el 12 de octubre. El 12 de octubre era la fecha de la muerte de Carlo. Era también el día en que el cuaderno había llegado a mis manos, de manera indirecta, porque fue al día siguiente de que Ruggeri me llamara para decirme que Carlo había muerto. Y era también, aunque yo no lo sabía todavía, en 2014, la fecha en que iba a estar en ese lugar alto. Hay algo que quiero decirte antes de seguir, y lo digo porque viene directamente de lo que Carlo entendía sobre la fe compartida. Si esta historia te está llegando al fondo, si algo en lo que estás escuchando te mueve a hacer más que escuchar, puedes encender una vela en Asís haciéndote miembro de este canal. Es un donativo para la basílica donde Carlo descansa hoy, en Asís, donde su cuerpo fue encontrado íntegro en 2019. Lo tienes en el segundo enlace de la descripción. No te pido más que eso, sostener su memoria con algo concreto. Y ahora déjame contarte lo que encontré la semana siguiente, porque cambió incluso la manera en que yo entiendo la palabra investigación. El año 2015 trajo algo que no había esperado, un contacto de la Basílica de Guadalupe. Un investigador joven, el doctor Alejandro Miramontes Santamaría, se había puesto en contacto conmigo a través de la Iberoamericana. Había leído un artículo mío sobre criterios metodológicos para el análisis de fenómenos marianos y quería consultarme sobre algo que había encontrado en el archivo de la Basílica, documentos que pertenecían al proceso de reorganización del Fondo Histórico, iniciado en 2013 y que incluían correspondencia de investigadores extranjeros de los años 90 y 2000. Entre esos documentos, Miramontes había encontrado algo desconcertante, un sobre cerrado con sello de cera, dirigido al director del archivo de la Basílica, fechado en 2005, sin remitente impreso, pero con una caligrafía en el reverso que Miramontes reconoció porque había visto fotografías. Era la letra de Carlo Acutis. El sobre había llegado al archivo en febrero de 2006. Había sido registrado, sellado y archivado sin abrirse, porque el protocolo de preservación de documentos históricos del archivo establecía que la correspondencia personal dirigida al director pero no marcada como urgente podía mantenerse en depósito durante un periodo de hasta 15 años antes de su apertura formal. El director de entonces había muerto en 2009. El sucesor no había revisado el depósito hasta 2013, y en 2013 el sobre había sido catalogado como parte del fondo documental del periodo 2000 al 2010, con apertura prevista para 2020. Miramontes lo había encontrado por accidente mientras revisaba los índices de catalogación para su propio trabajo,
Y me llamó porque mi nombre estaba escrito en el reverso del sobre, debajo del sello de cera, con esa F mayúscula ligeramente inclinada. Le pedí que me lo enviara. Me lo envió, no una copia, el sobre original, certificado, en un paquete de conservación de documentos. Llegó a mi despacho el 3 de noviembre de 2015. Lo coloqué sobre el escritorio junto al cuaderno azul. Lo miré durante 2 días sin abrirlo, porque la instrucción de Carlo había sido clara. La última página se lee sola y yo todavía no sabía cuándo era ese momento. Lo metí en la misma caja del cuaderno. Ahora la caja tenía 2 objetos de Carlo, y empecé a preguntarme si había algo más. Lo había. La madre de Carlo, Antonia Salzano, había publicado en 2014 un libro sobre la vida de su hijo. Yo lo había leído de manera superficial, buscando datos biográficos para mi investigación, pero en 2015 lo releí línea a línea. En el capítulo 10, Antonia describía los últimos meses de Carlo, la enfermedad, la rapidez. El diagnóstico del 1 de octubre de 2006, leucemia promielocítica aguda tipo M3, la hospitalización en el San Gerardo de Monza, la serenidad de Carlo durante el proceso. Y entonces, en la página 147 del libro, Antonia describía una conversación de los últimos días. Carlo le había dicho que había enviado notas a 2 personas, una a mí, la otra al archivo de la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, y le había explicado a su madre, con esa calma suya que ella describe en el libro como desconcertante y consoladora al mismo tiempo, que las notas eran como una carta que llega después. ¿Después de qué?, le preguntó Antonia. Carlo le respondió, después de que la señora haga lo que tiene que hacer. Antonia escribía que no había entendido esa respuesta, que todavía no la entendía del todo, pero que con el tiempo había llegado a pensar que Carlo hablaba de algo que él veía con una claridad que ella no podía alcanzar. El modo en que las cosas que importan llegan siempre a tiempo, aunque no lleguen a nuestra hora. Esa frase de Antonia era la que cerró para mí el segundo open loop que había quedado abierto desde que encontré mi nombre en el cuaderno. Carlo no me había escrito el nombre porque lo hubiera recibido de Ruggeri. Carlo me había escrito el nombre porque sabía que yo iba a llegar. Y también sabía, aunque fuera de una manera que ningún análisis metodológico puede clasificar, que el sobre del archivo y el cuaderno eran 2 mitades de algo que yo iba a necesitar leer juntas, en algún momento, en algún octubre, en algún lugar más alto que los campanarios de Milán. Pasaron los años. La investigación sobre el cuaderno fue tomando forma. En 2016 publiqué un artículo académico en la revista Efemérides Mariologicae sobre los análisis técnicos de la tilma de Guadalupe en el periodo 2000 a 2016, sin mencionar el cuaderno de Carlo. Era demasiado pronto. Los datos todavía necesitaban más verificación. Y honestamente, yo todavía no sabía cómo hablar de algo que tenía un pie en la ciencia y otro pie en algo que mi formación no me había dado herramientas para nombrar. En 2017 recibí una invitación que no esperaba. La Asociación de Investigadores en Antropología Religiosa de América Latina organizaba un congreso en Oaxaca sobre sincretismo cultural y manifestaciones marianas en las comunidades indígenas del sur de México. Me invitaban como ponente principal. La sede era en las ruinas de Mitla. La altitud de Mitla sobre el nivel del mar es de 1,630 metros. Fui. Presenté mi ponencia. El congreso fue interesante y me olvidé completamente de la descripción de Carlos sobre un lugar alto, más alto que los campanarios de Milán, porque los campanarios del Duomo de Milán tienen 108 metros de altura y Mitla estaba a 1,630 metros. La proporción no cuadraba, también en 2018, también en 2019, antes de octubre. En septiembre de 2019 recibí la llamada que lo cambió todo. Era el padre Emilio Vázquez Cortés, director del Centro Pastoral Mariano de la Arquidiócesis de México.
Me llamó para pedirme que participara en un encuentro de investigadores sobre fenómenos marianos que se celebraría el 11 y 12 de octubre de 2019. La sede, el Santuario del Sacromonte de Amecameca, en el Estado de México, al pie del volcán Popocatépetl. La altitud del Santuario del Sacromonte de Amecameca es de 2.480 metros sobre el nivel del mar. No lo asocié en ese momento. Dije que sí. Empecé a preparar mi ponencia. Y el 28 de septiembre, mientras organizaba los materiales para el viaje, abrí la caja del estante. No sé por qué lo hice ese día. Llevaba meses sin tocarla. Pero ese día me levanté de la silla, alcancé la caja, la abrí, saqué el cuaderno y el sobre del archivo y los puse sobre el escritorio. Leí la página 31 otra vez. Un lugar alto, más alto que los campanarios de Milán, un mes de octubre. Los campanarios más altos del Duomo de Milán miden 108,5 metros. Amecameca está a 2.480 metros. No es una comparación de medición literal. Es una descripción de altura relativa, más alto que lo más alto que yo conozco. Carlo nunca había estado en México, nunca había visto el Popocatépetl. Los campanarios del Duomo eran el punto de referencia de su escala de alturas. Tomé el sobre del archivo y lo metí en mi bolso de viaje. Y tomé el cuaderno y lo metí también. La noche del 11 de octubre de 2019 llegué al Santuario del Sacromonte. El encuentro transcurrió ese día sin incidentes. Las ponencias, los debates, la cena con los otros investigadores. Pero en la madrugada del 12 de octubre, a las 2:17 de la mañana, me desperté con una presión en el pecho que no había sentido nunca. No era dolor exactamente, era más parecido a la sensación de que el aire en la habitación era insuficiente, la altitud. 2.480 metros, y yo pasando en 5 horas de 1.200, que es la altura de la Ciudad de México, a casi 500 metros más. Me senté en la cama, encendí la lámpara de la mesita, tenía el bolso a los pies, saqué el cuaderno y el sobre, y ahí, en esa habitación a más de 2.000 metros de altura, en la madrugada del 12 de octubre de 2019, 13 años después de que Carlo Acutis muriera, abrí la última página del cuaderno. Era una sola página. 5 líneas de texto. La caligrafía era la misma, pequeña y regular, pero más apretada de lo usual, como si Carlo hubiera querido caber mucho en poco espacio. La primera línea decía: la señora del Tepeyac dejó algo para ti en el sobre. La segunda: es la fecha en que leerás esto. La tercera: 12 de octubre de 2019. La cuarta: Amecameca, Isabel. La quinta, y era la instrucción de 4 palabras que me había roto: ahora ya puedes rezar. 4 palabras que durante 14 años, sin saberlo, yo no había podido pronunciar con honestidad, porque había documentado, analizado, clasificado, verificado, publicado, pero no había rezado. No una sola vez desde aquel septiembre de 2006 había rezado como se reza cuando se cree de verdad. No sé cuánto tiempo estuve con el cuaderno en las manos. Sé que cuando volví a ser consciente de la habitación, había luz gris entrando por la ventana. El amanecer de las 5:42 de la mañana del 12 de octubre en Amecameca. Y sé que el sobre del archivo todavía estaba sin abrir frente a mí. Rompí el sello de cera, 14 años después de que Carlo lo cerrara. Dentro había una sola hoja. Una fotocopia en blanco y negro de algo que yo reconocí de inmediato. Una ampliación de la zona del iris de la Virgen de Guadalupe, tomada por el ingeniero Aste Tonsman, con una magnificación de 250 veces. En el margen inferior izquierdo de la hoja, Carlo había escrito a mano: lo que ves en el iris no es solo un rostro, es una promesa de que ella sigue mirando, nos sigue mirando a todos. Y debajo, con tinta diferente, más oscura, como si lo hubiera añadido después: también a ti, Isabel, especialmente a ti. No grité, no lloré. Fue algo más profundo y más silencioso que eso.
Fue como si algo que había estado tensado dentro de mí durante 27 años de análisis académico y distancia metodológica se soltara de golpe, no con ruido sino con quietud. El cuerpo que se rinde no siempre hace ruido, a veces solo se sienta. Me senté en el suelo de esa habitación en Amecameca, con el cuaderno de Carlo y la hoja del sobre, a 4.000 metros por encima del mar, a 13 años de distancia de un chico de 15 años que murió después de haber escrito mi nombre, mi ciudad, la fecha y las palabras que yo necesitaba leer. Y recé. Por primera vez en 27 años, recé de verdad. Sé exactamente lo que estás sintiendo ahora, porque yo lo sentí en ese suelo a 2.480 metros. Y si quieres tener a Carlo contigo cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los que amas, ese rosario está en el primer enlace de la descripción, debajo del vídeo, y también en el enlace de la biografía del canal. Cuentas en forma de rosa, hecho para rezar despacio, para una madre, para una hija, para ti, llega a cualquier rincón del mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué pasó con ese cuaderno después de aquella madrugada, porque es lo último que Carlo me dejó y no es solo mío. Volví a Ciudad de México el 14 de octubre. Tenía el cuaderno en el bolso y la hoja del sobre guardada entre sus páginas. Y tenía también, al bajar del tren de vuelta a la ciudad, una claridad nueva sobre lo que debía hacer con lo que llevaba. No era solo mi historia, era una historia sobre Guadalupe y sobre Carlo, y sobre el modo en que esos dos hilos, uno del siglo XVI y otro del XXI, se habían cruzado en las manos de un adolescente que pasó sus últimos 2 años de vida documentando que Dios había dejado huellas físicas, verificables, medibles en el mundo. La primera persona a la que llamé fue al padre Vázquez Cortés, que todavía estaba en Amecameca cuando yo bajé a la Ciudad de México. Le expliqué lo que había pasado. Le leí las 5 líneas de la última página. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego me dijo que debía hablar con el postulador de la causa de Carlo Acutis. El postulador era el padre Carlo Piopo, de la Orden de Frailes Menores. Me reuní con él en enero de 2020, en Roma, 3 semanas antes de que el mundo se cerrara por la pandemia. Le entregué el cuaderno original, el sobre, la hoja y todo el material de verificación académica que yo había reunido en 7 años de investigación. El padre Piopo estuvo en silencio un tiempo muy largo revisando los documentos. Luego me miró y me dijo, ¿sabe usted que el cuerpo de Carlo fue examinado en 2019? Lo sabía. El cuerpo de Carlo había sido exhumado en la Basílica de Santa María de los Ángeles en Asís en 2019, en preparación para la beatificación. Los informes médicos posteriores documentaron que el cuerpo estaba en un estado de conservación que los técnicos no pudieron atribuir a las condiciones del enterramiento. El tejido presentaba una elasticidad y una integridad que los protocolos forenses estándar clasifican como incorrupción aparente. La beatificación se celebró el 10 de octubre de 2020. Papa Francisco, Asís. Yo estaba delante de una pantalla de ordenador en Ciudad de México, con la pandemia cerrando los vuelos. Pero estaba. Y cuando el Papa Francisco proclamó el nombre de Carlo Acutis, pensé en aquel cuaderno de tapas azules y en un chico de 14 años que había escrito mi nombre un año antes de conocerme. Lo que vino después tardó en llegar, pero llegó. La canonización de Carlo Acutis fue proclamada por el Papa León XIV el 7 de septiembre de 2025, durante el jubileo. Era la primera canonización de un nativo digital en la historia de la Iglesia. 1,5 millones de peregrinos en Roma. Yo fui una de ellos. Estuve en la Plaza de San Pedro ese día con el cuaderno azul en el bolso, el mismo cuaderno que el padre Piopo había autorizado fotocopiar íntegramente para los archivos de la causa, pero cuyo original me devolvió con estas palabras: Carlo lo hizo para usted, quédeselo.
En la plaza, con el sol de septiembre sobre las columnatas de Bernini y el nombre de Carlo resonando en el espacio de una manera que yo no puedo describir con ningún vocabulario académico, me di cuenta de algo que había tardado 20 años en ver. Carlo no había catalogado los milagros eucarísticos porque le interesara la ciencia de los milagros. Los había catalogado porque entendía que el mayor obstáculo para la fe no es la maldad, sino el olvido. La gente no abandona la fe porque sea mala. La abandona porque las evidencias se dejan en cajas de cartón durante 14 años. Carlo ponía las evidencias donde se pudieran encontrar. En páginas web, en exposiciones itinerantes, en cuadernos de tapas azules entregados a manos que todavía no sabían que los necesitaban. Eso fue lo que aprendí de Carlo Acutis, que las huellas que importan no se exhiben en museos, se entregan, de mano en mano, con la instrucción de que lleguen cuando tienen que llegar. Hoy he dado conferencias sobre el cuaderno de Carlo y los análisis técnicos de la tilma en 17 universidades de habla hispana. He presentado el caso ante el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización en 3 ocasiones distintas. He publicado un libro sobre la investigación que tardó 4 años en encontrar editorial porque nadie sabía en qué estante ponerlo, si en teología, en historia, en ciencias de las religiones o en algo que todavía no tiene nombre. Lo que encuentro siempre en cada auditorio, en cada conversación, es esto. La gente que más resiste la historia de Carlo no es la que no cree, es la que cree demasiado fácil. Los que se conforman con una devoción sin rigor. Carlo no se conformaba con eso. Él verificaba, él medía, él documentaba, y después, con los datos en la mano, se arrodillaba ante el Santísimo con la misma seriedad con que había revisado los expedientes. Esa combinación, la de la inteligencia y la rodilla doblada, es la que más me cuesta explicar en un auditorio, y es la que más me cuesta olvidar cuando salgo de uno. Hay algo en el dato científico que, cuando es verdadero, te empuja hacia algo que está más allá del dato. Los 0,3 a 0,7 milímetros de separación entre las fibras del ayate, que ninguna tecnología del siglo XVI podía producir y que Carlo describió en 2005, te llevan hasta el borde de algo que la ciencia nombra como anomalía y la fe nombra de otra manera. Yo pasé 27 años en ese borde, clasificando lo que había al otro lado sin cruzarlo. Carlo me puso el cuaderno en las manos a las 8:40 de la tarde del 3 de septiembre de 2006. Me lo puso con una calma que yo confundí con educación y que ahora entiendo como certeza. Y me dijo, no las lea todavía. Tardé 14 años, 4 meses y 9 días en leer la última página. Pero Carlos sabía que iba a tardar. Lo escribió ahí mismo. Cuando necesite leerlas. No antes, no después. Cuando necesite leerlas. Hay cosas que me pregunto todavía. Me pregunto qué sabía Carlo que no pudo escribir, esas 3 líneas tachadas de la página 28 que nunca pude leer. Me pregunto si hay otras personas en el mundo con objetos de Carlo que todavía no han abierto. Me pregunto cuántos cuadernos azules hay en cajas sobre estantes polvorientos, esperando su propio 12 de octubre, porque Carlo era sistemático. Si me escribió a mí, si escribió al archivo de Guadalupe, no lo hizo una sola vez. La exposición itinerante de milagros eucarísticos que él construyó se ha presentado en más de 140 países. Ha pasado por catedrales, hospitales, auditorios universitarios, parroquias de pueblo. Y en cada lugar donde esa exposición se instaló, dejó algo: una pancarta, una ficha, un dato verificable, huellas. Las huellas del cielo, eso es lo que Carlo Acutis entendió mejor que nadie, que el cielo no es silencioso, no es opaco, no se niega a la pregunta. Deja rastros en las fibras de un ayate, en el iris de una imagen, en la temperatura de un cuerpo muerto que no enfría como debería, en la caligrafía de un adolescente que escribe nombres y fechas y ciudades para personas que todavía no conoce. La señora del Tepeyac no llegó al Tepeyac sin anunciarse. Llegó 4 veces,
4. Con paciencia y con obstinación, a un hombre que al principio no la entendió, y luego no fue creído, y luego fue escuchado. Esa es también la estructura de los milagros. No el rayo, sino la persistencia. No el escándalo, sino el regreso. Carlo lo sabía. Por eso regresó. En cada página de ese cuaderno, en cada ficha de milagro eucarístico, en cada código HTML de su página web, en esa última línea de 5 palabras en el fondo de un cuaderno azul que llegó a mis manos en la madrugada de un 12 de octubre. Ahora ya puedes rezar. Yo puedo. Si este testimonio te ha marcado de alguna manera, si algo de lo que has escuchado hoy te ha movido más de lo que esperabas, te pido una sola cosa. Suscríbete a este canal y comparte este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Hay personas a tu alrededor que llevan años con algo en una caja de cartón, con algo que no saben si creer, con algo que necesitan encontrar. Este canal existe para llevarles las huellas que Carlo dejó. Si quieres llevarte algo concreto de esta historia, el rosario está en el primer enlace de la descripción y también lo verás en el banner del canal. Cuentas en forma de rosa para rezar despacio, para regalarlo, para tenerlo cerca. Y si quieres encender una vela en Asís, un donativo para la basílica donde Carlo descansa hoy, hazte miembro en el segundo enlace de la descripción. No te prometo nada que Carlo no prometió, solo te digo lo que él decía. La Eucaristía era su autopista al cielo. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.